Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. En el transcurso de estos minutos que vamos a estar compartiendo con ustedes, usted va a escuchar el programa El Rollo del Libro. Le exhorto a que se una con nosotros y que juntos nos acerquemos a estudiar la palabra del Señor. Si va a participar, acá le presento una serie de sugerencias para poder estudiar la palabra. Número 1. Un lugar o espacio reservado para que usted pueda concentrarse en el estudio de la Biblia. Número 2. Su Biblia o Biblias de estudio. La ventaja de tener 2 versiones o más de la Biblia le dará cabida a cotejar y comparar palabras y textos bíblicos para ayudar a entender mejor un verso. Número 3. Una libreta de notas. Es importante anotar los comentarios, datos que durante el programa estaremos compartiendo. Esto ampliará su conocimiento de asuntos que de primera mano uno no conoce. Número 4. Un bolígrafo o bolígrafos de colores. Tan importante es anotar como también subrayar, dejar huella, marcas o delineados en nuestra Biblia que ayudará a destacar las ideas más importantes del texto o del tema a estudiar. Estamos llegando casi al final de nuestro estudio en el libro de Josué. Hoy corresponde el estudio del capítulo 23. Durante este libro de Josué hemos adaptado un segundo método, el cual hoy precisamente vamos a utilizar. Este método le hemos denominado método de exploración, ya que por la pequeñez que tiene el capítulo a estudiar, básicamente estaremos observando 16 versículos y entonces nos lleva a la posibilidad de identificar personajes, qué papel juegan estos personajes, qué términos se repiten en todo el capítulo, qué problemas presentan, qué mandamientos encuentran en el capítulo, qué promesa, cuáles son los temas principales de cada capítulo que estamos estudiando. Son 9 dinámicas las cuales vamos a desarrollar en estos 23 versículos. Será muy interesante que nos acompañe no solo escuchando, sino también estudiando con nosotros. Desde la ciudad de Guatemala, en los estudios de la Voz Evangélica de América, Radio Bea, le damos la bienvenida a El Rollo del Libro. ¿Sabe qué dijo Dios en el Salmo 47? He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro. Un programa producido por el equipo de Radio Bea donde nos acercaremos a la Biblia Para leerla, Reflexionar y aprender de ella. Ahora es el momento para estudiar la Biblia. Tómela, porque El rollo del libro comienza ahora. Muy bien, como ya lo escuchó, vamos al capítulo 23 de Josué. En un momento vamos a ir leyendo y a la vez vamos a ir contestando varias preguntas. Déjeme hacer un comentario rápido de el capítulo 23. Primero quiero decirle que ya habían pasado muchos años desde que el pueblo de Israel había cruzado el río Jordán, había conquistado la tierra que Dios le había prometido. Para ese entonces, hablo de Josué 23, Josué ya era de avanzada edad. Josué había vivido en fidelidad a Dios. Había trabajado con Moisés
quien lo había preparado. Cuando Moisés muere, Dios llama a Josué a guiar a su pueblo a la conquista de la tierra de Canaán. Y cuando ya está conquistada, Dios le pide que administre repartiendo la heredad y le delega esa responsabilidad, lo cual lo hizo, donde demuestra la fidelidad de este varón. El propósito de Dios para Josué está llegando a su final, hermanos. Se va a acercar el día cuando Dios lo va a llamar a su presencia. Es esa etapa final de la vida de Josué. Y entonces vamos a ver cómo en esta última parte de su vida, Dios usa a este líder para desafiar al pueblo de Israel a que caminen en fidelidad y en obediencia. En este capítulo 23, Josué convoca a todo el pueblo de Israel, los ancianos, los príncipes, los jueces y los oficiales, y se presentan ante él. Empieza a hablarles recordándole al pueblo lo que Dios había hecho por ellos. Les recuerda cómo habían entrado a la tierra y habían conquistado a todas esas naciones. Que ellos no obtuvieron esa heredad porque eran fuertes, sino porque Dios se las había dado y Dios había peleado a favor de ellos. Ese es el desafío al pueblo, que les hace recordar todo lo que Dios había hecho. Hermanos, es un desafío muy lógico porque el ser humano es dado a olvidar con mucha facilidad lo que Dios hace en sus vidas. Hermanos, no está de más para nosotros mismos afirmar eso. Cuán fácil es olvidarnos las victorias que Él nos ha dado. Cuán fácil es pasar por alto sus bendiciones. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros tuviéramos presente constantemente eso, no estaríamos abatidos ni desanimados cuando enfrentamos dificultades, sino estaríamos bien animados porque sabemos que el Dios que nos llevó a la victoria en el ayer, nos va a llevar la victoria en el hoy. Entonces Josué en este capítulo nos llama a dejar de mirar el pasado y ver al futuro con la misma expectativa del pasado. Cuando usted ve su pasado, usted va a ver la mano de Dios fiel que nunca nos ha abandonado, ¿verdad? Vamos a ver cómo Él nos ha liberado y cómo nos ha llevado a la victoria. Si dejamos de ver el pasado en ese sentido, entonces dejamos de mirar nuestras circunstancias para mirar al Dios de las circunstancias. Esa es la idea. Y en ese sentido Josué está desafiando al pueblo a no olvidar lo que Dios había hecho por ellos. Lo vamos a ver en unos instantes. Josué le habla al pueblo que no olviden cómo Él les ha dado la heredad. Ahora ellos ya poseen un territorio. Y algo más que vamos a ver es que sus enemigos van a tratar de reclamarlo. Pero ellos deben de tener bien presente que esa tierra que tienen, la poseen no por sus fuerzas, la poseen porque Dios se las dio. Así que si Dios se las dio, Dios será capaz de capacitarlos a ellos para poder protegerla. Es algo así como sucede con nosotros en este tiempo. Usted imagínese a Satanás llegando a nuestra mente y metiéndonos dudas a la hora de poseer una bendición. Entonces usted decide si acata o recibe esas dudas o tiene la capacidad y la convicción de sacar de su mente toda esa basura que el enemigo está queriendo poner
en su mente. ¿Cómo lo hace? Recordando las victorias del pasado con la fe en el presente para obtener un buen futuro. A lo largo de este capítulo, Josué está desafiando a los israelitas a esforzarse. Él sabía que su pueblo necesitaba de mucha fortaleza si quería obtener la victoria sobre sus enemigos. Y este es uno de los temas que vamos a ir observando en unos instantes. Pero ese esfuerzo es clave si la fortaleza del pueblo de Dios radicaba en la obediencia a Dios. Una vez más, hemos de recordarles que la obediencia trae bendiciones y la desobediencia no solo contrista el corazón de Dios, sino los aleja del pueblo, nos aleja del pueblo. Así que es bien importante la obediencia. En medio de su discurso y que él quiere un pueblo con una fortaleza basada en obediencia, les recuerda a Josué que ellos habían expulsado naciones grandes y poderosas. Ninguna de esas naciones podía hacerles frente. Un solo israelita obediente a Dios podía derrotar a miles. ¿Por qué razón? Porque Dios es el que está peleando. Así que sería necio y tonto a la vez alejarse de Dios, que es la fuente de la fortaleza. Hermanos amados, la obediencia entonces, una vez más en este capítulo, es vital para experimentar la victoria del Señor. También Josué, en este capítulo, les advierte al pueblo lo que pasará si se apartan de Dios y si se alianzan con las naciones paganas, adoptando sus costumbres. Josué les advierte que van a sufrir consecuencias, y lo vamos a ver. Así que hay que cuidarse de esas mezclas con las naciones paganas que estaban alrededor de ellos. Josué también le dice al pueblo que como el mismo Dios había sido fieles a todas sus promesas, también traería sobre ellos calamidad si le daban la espalda. Lo vamos a ver. Dios no iba a dudar en quitarles todo lo que les había dado si ellos se alejaban de Él. Con el transcurrir del relato bíblico en otros libros nos vamos a dar cuenta que tristemente el pueblo de Dios no le hizo caso a la advertencia de Josué. Así que debido a su desobediencia, los descendientes de ese pueblo que se asentó en la tierra iban a ser derrotados por los asirios y por los babilonios. Este capítulo, cerrando el comentario, nos va a recordar de una manera poderosa la importancia entonces de obedecer a Dios. La obediencia y la fidelidad hacia el Señor son el secreto de nuestra victoria, hermanos. Podemos tener todas las capacidades que querramos, pero si no andamos en obediencia, Dios nos respalda esa capacidad. Así que este capítulo será interesante notar este punto, el cual le estamos refiriendo, y lo aprenderemos ya en unos instantes. No se vaya, nosotros retornamos. Gracias por seguir sintonizando Radio Bea. Muchas gracias por ser parte de la comunidad de El Rollo del Libro. No olvide que este programa puede escucharlo en 2 transmisiones, los días sábados a las 12 del mediodía y los domingos a las 8 de la noche. Sigamos profundizando en el estudio de la palabra de Dios escuchando El Rollo del Libro. Gracias por estar acompañándonos. Estamos listos, hermanos. Tome sus Biblias, su libreta de notas. Vamos a desarrollar el estudio que hoy nos corresponde
16 versículos y lo vamos a hacer en 9 puntos. Acompáñeme, por favor. El primer punto, anótelo. Identificar los personajes claves. ¿Qué personajes claves aparecen a lo largo de estos 16 versículos? Bueno, las lecturas son importantes y elementales para ir entendiendo esto, pero vamos a leer los primeros 2 versículos, los cuales nos van a ayudar a identificar los personajes claves de este capítulo. Verso 1, verso 2. Aconteció muchos días después de que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales. Paremos acá. Si usted sigue leyendo, verso por verso, ya no va a aparecer más nombres dentro de la historia que nos están relatando. Aparecen nombres, pero que es un recordatorio y es una referencia, pero que no están participando de ese momento. De tal manera que aquí identificamos a 3 personajes principales. Número 1, en el verso primero, en la penúltima frase, dice Josué. Ese es el primer personaje principal de este capítulo 23, Josué. Note que Josué, ya lo comentamos anteriormente, es de edad avanzada, ya es un anciano. Así que hay que tomarlo como referencia. Luego en el verso 2 aparecen 2 personajes más, es decir, 3 en total en Josué 23. ¿Cuáles son esos 2? Número 1, llamó a todo Israel. Eso habla de que esa convocatoria que Josué hace primero es para el pueblo de Israel. Pero el relato nos habla de que venían en todo el pueblo ancianos, príncipes, jueces y oficiales. Esos 4 nombres que se les dan, lo vamos a llevar a uno solo, a sus líderes. Entonces aquí vemos los 2 personajes principales, aparte de Josué, que serían 3, y es al pueblo de Israel y al liderazgo del pueblo de Israel. Quiero que note que Josué era el líder principal, pero no solo él era el líder. Ya había establecido un liderazgo alterno basado en ancianos, en príncipes, en jueces y en oficiales. Y estaba el pueblo de Israel. Así que esos son los 3 personajes principales que aparecen en los versos 1 y 2. Número 1, Josué. Número 2, el pueblo de Israel. Y número 3, el liderazgo del pueblo de Israel. Ahí está entonces en este método de observación, de exploración, este primer punto. Es decir, que toda la historia va a girar en torno a estos 3 personajes en estos 16 versículos. Muy bien, vamos al punto 2. Como ya identificamos los personajes claves, veamos el papel de los personajes. Muy bien, ¿está listo? A cada uno de estos puntos que llevo en mi método de exploración, no solo lo escribo, sino le doy un color. Por ejemplo, al personaje principal le di color amarillo. Ahora, a este segundo punto del método, el papel de los personajes que hacen, le doy un color verde claro. Y veamos entonces
lo que nos va a narrar la Biblia. ¿Qué es lo que hacen estos personajes principales? Número 1, Josué. Verso 2 dice que llamó a todo Israel. Entonces, lo primero que vemos aún es a Josué llamándolos. Versos dice, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, jueces y oficiales, y les dijo, primero los convoca y después les habla. Eso es lo que está haciendo Josué en primera instancia. Los está convocando y les está hablando. Hay un discurso que él quiere hacer compartir con ellos. Ahora, ¿qué van a hacer los restantes personajes en esta historia? Verso 3. Esta frase del verso 3, subráyela, dice, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios. Ok, yo me quedo con esta frase. Vosotros habéis visto. Veámoslo en otra versión, verso 3. Y ustedes han visto, dice la NBV. Veamos qué dice la Dios habla hoy. Ustedes han visto. Miren, aquí no está hablando de ver únicamente como sentido de la vista. Más bien lo que Josué le está llamando al pueblo de Israel y a sus líderes es a que recuerden, reflexionen sobre todo lo que han visto. Ese es el punto. Entonces, como estamos viendo cuáles son los personajes y qué función tienen, Josué convoca al pueblo y a sus líderes y empieza a hablarles sobre todo lo que Dios ha hecho en el pasado. Ahora bien, ¿cuál es la respuesta del pueblo de Israel y el liderazgo, que son los otros dos personajes? Es reflexionar. Entonces vamos a ver esta dinámica a lo largo de estos 16 versículos, a un Josué exhortando al pueblo y a un pueblo de Israel y sus líderes reflexionando. Ahí están entonces los papeles que los personajes principales están desarrollando. Muy bien. Vamos al tercer punto de nuestro método de exploración. Ya vimos qué personajes hay, el papel de cada uno a lo largo del capítulo. Veamos ahora encontrar las palabras que se repiten en todo el capítulo. Esto estará muy interesante. Esto lo tengo yo en un celeste fluorescente y se lo voy a ir mencionando y lo voy a ir comentando. ¿Está listo? Bueno, palabras o frases que se repiten. Número 1. En el final del versículo número 1 habla esto. Siendo ya viejo y avanzado en años. Versículo 2, final de ese verso. Yo ya soy viejo, avanzado en años. Note usted entonces que la primera palabra es viejo y avanzado en años. Se repite 2 veces en el verso 1 y en el verso 2. ¿Por qué es importante o por qué hay 2 veces esta referencia? Bueno, porque no estamos hablando de un Josué con toda su fortaleza. Está hablando de un Josué que ha caminado por muchos años, que ya es anciano, aunque no está enfermo, pero no es el joven Josué. Ya es un hombre que ha recorrido muchos años, y eso es bien importante notarlo. A continuación, la siguiente frase es la que más se repite a lo largo de todo el capítulo. La frase está
empieza en el verso número 3. Y vosotros habéis visto todo lo que, y aquí viene, Jehová vuestro Dios. Esa es la segunda frase y la frase que más se repite. Verso 3 aparece la primera vez. Luego está en la siguiente, en el mismo verso. Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por nosotros. Saltémonos al verso 5, por favor. Empieza el verso 5. Y Jehová vuestro Dios. Viene la tercera vez. Note ahora, por favor, el final del verso 5. Y los arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Llevamos 4 veces. Viene la quinta vez. Esto aparece en el verso número 8. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis. Vamos, la sexta vez está en el verso 11. Verso 10. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros como él os dijo. Hasta ahora que vamos en el verso 10, hacemos el conteo. Hay 1, 2, 3, 4 veces. 5 veces hemos repetido la frase y en el verso 10 la sexta vez. Pero hay más. Versículo número 11. Ahí aparece una séptima vez en el final de ese verso. Guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová nuestro Dios. La séptima vez. Viene la siguiente. Esto está en el verso 13. Octava vez. Sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros. 8 veces. Viene la novena. Está siempre en ese mismo verso, solo que al final. Dice, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. 9 veces. Pero hay más, hermanos. Esta 10ª vez aparece en el versículo número 14 en su parte final. Dice, he aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Vamos a la número 12. Está en el verso 15. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os ha dicho. La siguiente está en el verso 16. 13 veces. Dice, si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios. Hermano, aparece entonces 13 veces esta frase Jehová vuestro Dios. ¿Por qué es importante encontrar los términos que se repiten? Porque esos son los puntos importantísimos los cuales Dios nos está llevando a que no olvidemos. Primero, no olvidemos que Josué no es un joven, es un anciano. Y que todavía, a pesar de su larga edad, sigue fungiendo su liderazgo y sigue animando al pueblo. La segunda razón o la segunda repetición es esta. 13 veces diciéndonos Jehová vuestro Dios. No es lo mismo ahí está Dios que decir ahí está mi Dios. Una identidad importante. Hay más palabras que se repiten. Esta que viene es también muy repetitiva. Aparece 5 veces. Es la palabra naciones.
La primera aparece en el versículo número 4. He aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones. ¿Cuál era la herencia? Las naciones. La siguiente repetición aparece en el verso 7. Para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros. Verso 9, tercera repetición. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones. Viene ahora el verso 12, la cuarta vez. Dice, porque si os apartáis y os uniereis lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, ahí está, cuarta vez. Y la última, la número 5, está el verso 13. Sabed que Jehová, vuestro Dios, no arrojará más a estas naciones. Significa, mi amado hermano, que esta palabra naciones quiere hacer presente al pueblo de Israel que ellos no están solos. Alrededor hay más personas que no creen lo mismo que ellos. Alrededor de ellos hay otras personas que tienen otras costumbres. Por eso es que más de 4 veces, 5 veces exactamente, Dios se lo recuerda. Vamos a otra palabra que aparece. Estas dos que les voy a hablar aparecen 2 veces. La palabra guardar aparece en el verso 6. Dice de la siguiente manera: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en la ley de Moisés. La segunda vez que aparece está en el verso número 10. Dice, un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por nosotros, como él dijo. Verso 11, perdón. Guardad. Aquí viene, entonces, guardar no era en el verso 10, sino en el verso 11. Corrijamos esa parte de ahí. Dios quiere que el pueblo entienda que una de las palabras claves de esto es guardar, que viene siendo un sinónimo de obedecer. Se lo repite más de una vez. Siguiente palabra, aparece 2 veces, es la palabra mezclar. La primera vez aparece en el versículo número 7. Dice, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros. Y el verso 12 dice, porque si os apartáis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ella con vosotros. Ahí está, 2 veces la palabra mezclar. Significa que esta palabra es clave, que era lo que Dios no quería para el pueblo de Israel, que se estuvieran mezclando con las costumbres y con las personas de las otras naciones. Siguiente palabra que se repite, la palabra. Pero veamos a qué se refiere. Verso 14 y verso 15 ahí aparecen las 2 veces que se repite. Escuche. He aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Aquí viene otra vez. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os ha dicho. Paremos acá. Aquí aparece las 2 veces esta palabra clave o palabra que se repite. ¿Por qué? Porque aquí está otra clave para la obediencia. Mantener presente la palabra de Dios. Sigamos. Hay otra palabra que se repite. Esta se repite 5 veces y con eso vamos a terminar.
La palabra tierra aparece 5 veces. Verso número 5. Veamos el verso 5. Y Jehová vuestro Dios las echará delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras. Aquí está la primera vez. Verso 13. Dice, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo y tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra. Viene la segunda. La tercera, versículo 14. He aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Verso 15. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os ha dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala hasta destruirlas sobre la buena tierra que Jehová ha dado. Y el verso 16. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos, inclinándose a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros, y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. 5 veces el Señor les recuerda su herencia. Entonces, vemos acá, básicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras claves que se están repitiendo a lo largo de todo el capítulo. Número 1, que Josué ya es viejo y avanzado en años. Aparece 2 veces. Número 2, que Jehová es el Dios de Israel. Aparece 13 veces. Número 3, la palabra naciones. 5 veces les dice, no están solos. Hay demás gente con ustedes. Otra palabra, la cuarta, es la palabra guardar. Obedezcan, 2 veces se las dice. Otra palabra, la quinta, es la palabra mezclar. 2 veces. No se junten, no se mezclen. Otra palabra que se repite 3 veces, que es la palabra palabra, que es el mandato. Y la octava es la palabra tierra 5 veces, pues se les está hablando la herencia. Muy bien, ya llegamos al punto 3, avanzamos al punto 4. Este punto 4 nos habla y nos pone en perspectiva identificar los problemas que se presentan. Después de haber leído si hay algún problema aquí que se presenta, pues realmente hemos buscado y en todos estos 16 versículos no hay ninguna referencia que el texto nos muestre que hay algún problema, que alguien haya dicho no lo haremos, que hayan al escuchar el llamado de Josué al discurso que les va a dar, alguien haya dicho yo no voy. Todos van, o sea, todos están presentes. De tal manera que lo que le quiero decir que este punto 4, si este capítulo nos presenta algún problema, realmente no. Así que vamos al punto número 5. Este punto 5 nos habla qué mandamientos encontramos en este capítulo. ¿Qué mandamientos nos encontramos en este capítulo? A ver, les voy a hacer un listado de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mandamientos que aparece en todo el capítulo. ¿Está listo? Vamos al primero. Está en el verso número 6. Busca el verso 6. Aquí viene el primero. Ese está en color rojo en nuestro bosquejo que estamos teniendo. Primer mandamiento es esfuércense. Segundo mandamiento está en el mismo verso. Esfuércense pues por mucho en guardar. Segundo mandamiento, guardar. Tercer mandamiento está en este mismo verso. En hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Llevamos 3. Esforzar, guardar
y hacer todo. Vamos al cuarto mandamiento. Ahí está en el mismo verso 6. Dice, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. Cuarto mandamiento es no apartarse. Vamos al quinto mandamiento. Aparece verso 7. Para que no os mezcléis. Ahí está el quinto mandamiento. Sexto mandamiento. Verso 7. No os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención. Ese es el sexto mandamiento. Ni siquiera lo traigan a colación a sus pláticas. Séptimo mandamiento. Dice, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses. No juren. Octavo mandamiento. No les sirvan. Noveno mandamiento. No se inclinen a ellos. ¿Se da cuenta? Hay muchos mandamientos acá. Y hay otro que es el noveno. El noveno mandamiento, que es el verso 16. Si traspasares el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado yendo y honrando a dioses ajenos, inclinándose a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis. ¿Cuál es ese mandamiento? No traspases el pacto. Entonces hay 9 mandamientos. Atención. Número 1, esfuércense. 2, guarden el mandamiento. 3, hagan todo lo que está en el libro de la ley. El cuarto, apártense de los pueblos. Quinto, no se mezclen. Sexto, no los mencionen. Séptimo, no juren por sus dioses. Octavo, no sirvan a sus dioses. Noveno, no se inclinen a sus dioses. Y el último, no traspasen el pacto. 10 mandamientos que ahí usted puede identificarlos a lo largo de todo este capítulo 23. Vamos al sexto punto. ¿Qué promesas encontramos en el capítulo? Y vamos a utilizar el color verde para identificarlos. Hay promesas, por lo menos encontramos 4 promesas que usted va a ayudarnos a identificar. Vamos al verso 3, está la primera promesa. Dice, vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Esta es una promesa, Jehová peleará por nosotros. Primera promesa, Jehová peleará por nosotros. Segunda promesa, versículo número 5. Dice de la siguiente manera, y Jehová vuestro Dios las echará delante de vosotros y arrojará de vuestra presencia y vosotros poseeréis sus tierras. La segunda promesa acá es que el Señor va a arrojar a los enemigos de Israel. Tercera promesa, versículo número 15. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena. Toda palabra buena. ¿Cuál es esa palabra buena? Las promesas. Entonces aquí vemos esta tercera promesa, que es promesas. Dios se verá fiel a sus promesas. Palabra buena. Pero hay una cuarta promesa. Está en el verso 16. Si traspasáis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado yendo y honrando a dioses ajenos, inclinándose a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros. La cuarta promesa es que si no obedecen, la ira de Dios vendrá. Entonces, 4 promesas a lo largo de este versículo. Jehová va a pelear, Jehová va a arrojar a los enemigos, Jehová cumplirá las promesas, pero también la ira de Dios vendrá si no obedecen. Ahí está entonces
el sexto punto, vamos al séptimo. El séptimo punto es: ¿cuál será el tema principal del capítulo? Bueno, ya lo hemos identificado después de entender un poco sobre los personajes, el papel que desempeñan, las palabras o frases que se repiten en todo el capítulo, los mandamientos que encontramos a lo largo del capítulo y las promesas. A estas alturas ya podemos entonces identificar cuál es el tema principal de este. Y lo encontramos en el versículo número 3. Ahí está el tema principal de este capítulo. Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Acá entonces encontramos que el título es lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios ha hecho por el pueblo, en este caso de Israel. Ha hecho muchas cosas y a lo largo de todo este capítulo, Josué se lo recuerda al pueblo. Este es el punto 7, vamos al punto 8. Como ya descubrimos, el tema principal es todo lo que Dios ha hecho por el pueblo. Este punto número 8 nos habla de temas secundarios que podamos encontrar. Y sí, hay dos temas secundarios. Y encontramos dos temas secundarios. El primero de ellos está en el versículo número 6. Leamos el verso 6. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley, sin apartaros de ellos ni a diestra ni a siniestra. Aquí está el primer tema secundario. Obedezcan. Exhortación a la obediencia. Ese es uno de los temas secundarios. Y el tercero está en el versículo número 13. Leámoslo para entenderlo. Dice: Sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que será por lazo, por tropiezo, por azote para vuestro costado y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Este es el segundo tema, las consecuencias de la desobediencia. Entonces aquí estos dos temas, primero la exhortación a obedecer, pero también está las consecuencias de no obedecer. Estos son los temas secundarios. Punto número 8, vamos al punto 9. En el punto 9 nos llevan a buscar textos parecidos a estos a lo largo de toda la Biblia. Y sí, precisamente hay dos textos, seguramente hay más textos, pero les propongo dos, uno del Antiguo y otro del Nuevo Testamento. En Deuteronomio capítulo 28 nos habla de las bendiciones de la obediencia, pero también nos habla de las maldiciones de la desobediencia. Y es precisamente un símil al capítulo 23 de Josué. En el Nuevo Testamento tenemos Apocalipsis 2 y también Apocalipsis 3. Ahí nos habla el mensaje a las 7 iglesias. Nos habla de cómo Dios bendice y trae una palabra de aliento a las iglesias que han obedecido, pero trae una palabra de exhortación y una palabra de corrección a las iglesias que han desobedecido. Entonces vemos aquí claramente la obediencia y desobediencia que el Señor trae en el capítulo 23 de Josué, y también a lo largo de toda la Biblia se da eso. Con ello entonces, mis hermanos, ya hemos descubierto y explorado lo que hay en Josué capítulo 23. Hagamos un resumen y cerramos nuestro estudio con ello. ¿Cuáles son los personajes principales de Josué 23? Son tres: Josué,
el pueblo de Israel y el liderazgo del pueblo. ¿Cuáles son los papeles de estos personajes? Josué haciendo una exhortación, hablándoles al pueblo, e Israel reflexionando en base a esa exhortación. ¿Cuáles son los términos que se repiten a lo largo de todo el capítulo? Aparece que Josué ya es viejo y avanzado en años. Aparece que Jehová es Dios de Israel. Aparece la palabra naciones, la palabra guardar, la palabra mezclar, la palabra palabra y la palabra tierra más de 2 veces. ¿No encontramos algún problema a lo largo de todo el capítulo? Encontramos varios mandamientos en estos 23 versículos, como el mandato a esforzarse, el mandato a guardar los mandatos, el mandato a hacer todo lo que está escrito en el libro, a no apartarse de Dios, a no mezclarse ante las naciones, no mencionarnos, no jurar por sus dioses, no inclinarse ante ellos, no servirlos, y el mandato a no traspasar el pacto. También descubrimos promesas. La promesa de que Jehová va a pelear por ellos, que va a arrojar a los enemigos de Israel, que va a cumplir sus promesas, pero también está la promesa de que si no obedecen, verán la ira de Dios. Encontramos el tema principal, que es lo que Dios ha hecho por su pueblo. Y encontramos temas secundarios como la exhortación a la obediencia y las consecuencias de no obedecer. Y como pasajes paralelos pusimos Deuteronomio 28 y Apocalipsis 2. Esos son entonces los 9 pasos que hemos desarrollado en este método de exploración. Esperamos que usted nos haya acompañado en este estudio. Estimados hermanos del Rollo del Libro, le invitamos a que si usted quiere tener una explicación personalizada de la forma como estudiamos la Biblia en el Rollo del Libro, no dude en ponerse en contacto con nosotros y lo que haremos es, vía telefónica, explicarle para que usted pueda entender. Nuestro deseo es que usted aprenda a estudiar la Biblia y se edifique en todo momento. Comuníquese con nosotros, le atenderemos y será un gusto el poder hacerlo. Acá les dejamos la forma de comunicación. No se quede con el deseo. Comuníquese ahora con nosotros acá en Radio Vea. Tome su celular, busque la aplicación de WhatsApp y escríbanos un mensaje reportando lo que está escuchando ahora, si es de edificación y de bendición. Le aseguro que le vamos a responder. Cada mensaje es un gusto poder servirle y leer algo de usted. Si no nos tiene en sus contactos, acá le doy el número 4235-7457. Si usted nos está escuchando en el extranjero, agréguele el 502 y aquí viene el número otra vez. 4235-7457. Muy bien, seguimos con la programación de Radio Vea y no se quede con el deseo. Comuníquese con nosotros con un mensaje. El Rollo del Libro. Esto es El Rollo del Libro por Radio Vea. Estudiantes de la Biblia, quedan invitados al próximo capítulo. Estaremos cerrando el estudio del libro de Josué, capítulo 24, y con ello terminamos este fascinante primer libro histórico. No se lo pierda. Si tiene la oportunidad de leerlo un par de veces en la semana, hágalo por favor. Abordaremos el último capítulo acá en el Rollo del Libro. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3-134-047-56-7 a nombre de Radio Vea.
Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envía un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 4235 7457 y para el extranjero más 502 4235 7457. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.